hola a todos. Les traigo una historia de terror espeluznante. Había una niña llamada Mayra que pasaba sus veranos en la casa de su abuela en el campo. Era una antigua casa de campo con un desván polvoriento lleno de objetos olvidados y recuerdos de tiempos pasados. Un día, mientras exploraba el desván en busca de algo para entretenerse, Mayra encontró un viejo espejo cubierto por una sábana. Intrigada, retiró la tela y se encontró mirando su propio reflejo, pero algo parecía estar mal. Las figuras reflejadas en el espejo no eran las suyas. Eran sombras borrosas, contorsionadas de una manera inquietante. Mayra se estremeció y se apartó del espejo, pero las figuras parecían seguir sus movimientos. Sin importar a dónde mirara, las sombras siempre estaban allí, imitando sus gestos con una precisión perturbadora. Aterrorizada, Mayra bajó corriendo al piso inferior para contarle a su abuela lo que había visto. Pero cuando llegó a la sala de estar, su abuela ya no estaba. En su lugar, encontró una nota que decía: "No te quedes sola en la casa. Hay algo en el espejo". Mayra sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras corría de vuelta al desván, pero esta vez, el espejo estaba cubierto nuevamente por la sábana. Con manos temblorosas, retiró la tela una vez más y observó horrorizada cómo las sombras se retorcían y se estiraban en el cristal, como si estuvieran tratando de salir. De repente, Mayra se dio cuenta de que las sombras no estaban solo en el espejo. Habían comenzado a materializarse en el desván, emergiendo lentamente de las sombras oscuras que se acumulaban en los rincones más alejados. Sin otra opción, Mayra retrocedió lentamente hacia la puerta, pero las sombras se movían más rápido, cerrando el espacio entre ellas. En un último acto desesperado, Mayra agarró la sábana y la arrojó sobre el espejo, cubriéndolo una vez más. Con un suspiro de alivio, se dio la vuelta para salir del desván, solo para encontrarse cara a cara con las sombras que la rodeaban. Gritando de terror, Mayra se abalanzó hacia la puerta y la abrió de golpe, corriendo escaleras abajo y hacia el exterior. El sol brillante y el aire fresco la recibieron, pero no pudo sacudirse la sensación de que las sombras aún la observaban desde dentro de la casa. Nunca volvió a mirar dentro del espejo en el desván de su abuela, pero las sombras siguieron persiguiéndola en sus sueños, recordándole que hay cosas oscuras que acechan en los lugares más inesperados. Mayra estaba decidida a romper el espejo para liberarse del terror que estaba experimentando. Sin embargo, una voz interior le advirtió que no lo hiciera. Una extraña sensación de peligro la invadió, como si romper el espejo pudiera desencadenar consecuencias aún peores. Entonces, en lugar de romper el espejo, Mayra decidió taparlo con la sábana. Aunque temblaba de miedo mientras lo hacía, sintió un leve alivio al ver que las sombras se desvanecían bajo la tela opaca. Pero incluso con el espejo cubierto, el miedo de Mayra persistía. Sabía que las criaturas seguían ahí, acechando detrás de la tela, esperando su oportunidad para salir. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Con el corazón latiendo con fuerza, Mayra se apresuró a bajar las escaleras y salir al aire libre, donde el sol brillaba y el mundo parecía seguro. Sin embargo, sabía que no podía ignorar lo que había descubierto en el desván. Las sombras seguían allí, esperando. Decidió confiar en la nota de su abuela y no quedarse sola en la casa. Llamó a su madre y le contó lo que había pasado, rogándole que regresaran lo antes posible. Mientras esperaba su llegada, Mayra no podía sacar de su mente las figuras retorcidas que había visto en el espejo. Sabía que tendría que enfrentarse a ellas nuevamente, tarde o temprano. Pero por ahora, con el espejo cubierto y su madre en camino, Mayra se aferró a la esperanza de que podría encontrar una manera de enfrentarse a las criaturas que la acechaban en la oscuridad del desván de su abuela. Mayra se sumergió en la investigación, buscando desesperadamente una solución para librarse de las criaturas que habitaban en el espejo de su abuela. A medida que profundizaba en sus estudios, descubrió antiguos textos sobre hechicería y leyendas sobre espejos malditos. Finalmente, encontró una antigua leyenda que ofrecía una solución. Según el relato, para deshacerse de las criaturas atrapadas en el espejo, era necesario envolverlo cuidadosamente en papel y cinta pegante, asegurándose de cubrir cada centímetro del cristal para evitar que se rompiera. Luego,
el espejo debía ser arrojado al mar, donde el agua salada y la profundidad del océano actuarían como un sello para mantener a las criaturas atrapadas para siempre. Con una mezcla de esperanza y determinación, Mayra siguió las instrucciones al pie de la letra. Con la ayuda de su madre, envolvieron el espejo con cuidado, asegurándose de que estuviera completamente cubierto antes de llevarlo al mar más cercano. Al llegar a la costa, Mayra y su madre observaron con expectación mientras lanzaban el espejo envuelto al agua. Con un chapoteo, el espejo desapareció bajo la superficie, hundiéndose lentamente en las profundidades del océano. Cuando regresaron a casa, Mayra sintió un peso levantarse de sus hombros. Sabía que había enfrentado sus miedos y había encontrado una solución para protegerse a sí misma y a su familia de las criaturas del espejo. Con una sonrisa de alivio, se acurrucó en el sofá junto a su madre, sabiendo que habían superado juntas una prueba aterradora. Desde ese día en adelante, Mayra y su familia vivieron sin el miedo constante que las sombras del espejo habían traído a sus vidas. Y mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Mayra miraba hacia el mar con gratitud, sabiendo que había encontrado la paz que tanto anhelaba. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, y si deseas suscríbete a mi canal, es gratis y me ayudarías muchísimo, gracias.